Hermanos, muy buenos días. Un feliz santo sábado para todos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela sabática, postrándonos para encomendar el estudio en esta mañana. Entonces, vamos de rodillas, hermanos. Amén. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente este grupo de sus hijos, gozosos, contentos de podernos reunir nuevamente en este santo sábado para tener durante estas horas sagradas esta comunión y la alabanza a nuestro Dios, Creador. Gracias, bondadoso Padre, por estas horas que son el refrigerio para nuestros cuerpos y nuestras mentes. Gracias, bondadoso Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, de poder utilizar estos medios que el Señor ha colocado a disposición de sus siervos para que sea predicado el Evangelio, para que las grandes verdades lleguen a los rincones del planeta, pero que también se alce la voz como trompeta para denunciar los errores y las abominaciones que se cometen en el pueblo. Padre Celestial, acompáñanos con la presencia de su Santo Espíritu. Rodéanos siempre, en todo momento y en todo lugar, con sus santos ángeles, que sean como esa barrera, ese vallado, que nos guarden de todo mal y peligro. Bendice a nuestros hermanos presentes, a los que están acompañándoles, a todas nuestras familias. Y guárdanos, Señor, y enséñanos y ayúdanos a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, entonces siempre nos ubicamos en el tema de estudio de meses atrás que hemos iniciado en el libro del pastor Ral Larson, La palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Recordemos siempre que estamos estudiando todo lo que se escribió, todo lo que se predicó, todo lo que se enseñó desde 1852 a 1952. Y hemos pasado por esa época de el periodo inmediato a la Carta Baker, el periodo anterior, luego el periodo inmediato, y ahora estamos en el contexto, en el periodo posterior a la Carta Baker. Recordemos que la Carta Baker fue una carta escrita por la profeta del Señor, hermana Elena White, dirigida a un pastor que estaba siendo influenciado por vientos de doctrina como el adopcionismo, y que duró mucho tiempo esta carta sin ser publicada, pero que después se publicó para ser utilizada para distorsionarla, para tergiversar lo que allí escribió la profeta del Señor y utilizarlo para afianzar las teorías, esos vientos de doctrina, esos errores de los, digamos, de los escritores, de las luminarias que se consideran en la corporación adventista. Así es de que estamos en el capítulo 12, periodo posterior. Ese periodo está contemplado de 1897 a 1915. Entre estas dos fechas transcurrieron 18 años. Al finalizar estos 18 años, encontramos la fecha del 16 de julio de 1915, cuando la profeta del Señor va al descanso, y estamos mirando qué sucedió en esos
en esos 18 años, si hubo un cambio en la interpretación, un cambio en los escritos, un cambio hubo, según lo que dicen ellos, no hubo claridad en los escritos. Y gracias a Dios estamos comprobando, estamos mirando las evidencias de que durante estos años, desde 1852 hasta el momento que estamos contemplando, no ha habido absolutamente ninguna confusión, sino absoluta claridad con respecto a la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quedamos en la página, ¿me recuerda la página, hermano Carlos? Del sábado pasado, la página 71. Sí, página 71, hermanita, hasta donde está allí coloreado, Sí, resaltado, ¿no? Estamos. azul. 67, 73. Un momentico, hermano, que es que yo no alcanzo a leer de allá del... Está bien. Los hermanos que ya tienen el libro, por favor, ubicarse en el libro en la página 71 y si no, seguir atentamente pues, la indicación de la hermana. Adelante, hermanita. Página 71, la cita inmediatamente anterior al año 1900, donde dice, Él soportó cada prueba que el hombre jamás será llamado a soportar. Ya, hermano. Él soportó cada prueba que el hombre jamás será llamado a soportar. Él enfrentó todas las tentaciones que el hombre enfrentaría en su experiencia de vida. En la segunda frase, él enfrentó todas las tentaciones que el hombre enfrentaría, que nosotros enfrentaríamos en esta experiencia de vida que el Señor nos ha concedido en este planeta. Pero la primera frase nos dice que Él soportó cada prueba que el hombre jamás será llamado a soportar. En su divina misericordia, el Señor sabe qué podemos nosotros soportar, hasta dónde podemos ser probados. A veces uno es muy débil y se queja y dice, bueno, esto es muy duro de soportar, pues estamos en un mundo donde abunda el dolor, la tristeza, la miseria, pero el Señor a sus hijos no los va a dejar soportar o pasar por situaciones que no va a poder soportar, porque Él lo dice, que Él sí pasó por las pruebas que el hombre jamás podrá soportar. Entonces esto es algo que nos llena de valor y nos debería llenar de valor cuando enfrentamos situaciones difíciles que nos acongojan. El Señor ha prometido estar con nosotros y además no nos va a pasar ni va a permitir que el enemigo nos pase por situaciones que no podamos soportar. Hermanita Argenis, quisiera rogarle un favor. Eh, Como su merced no está dirigiéndose por la pantalla, sino por el libro, quisiera pedir el favor de que encienda la cámara y poderla destacar para que los hermanos que quizás también no alcanzan a ver el libro puedan también atender. Hasta eso, hermanitos, me permiten, yo voy a dejar de compartir la pantalla porque necesito organizar todavía unas cositas adicionales del tema del segundo servicio. Adelante, hermanita. Ya, hermano, sino que yo estoy casi que no los escucho, pero bueno, lo importante es que ustedes me escuchen. Con esta cita, hermanos, pasamos entonces al año 1900. Recordemos siempre que nosotros hemos empezado el estudio de ese libro que empieza con 1852 y llegamos ya al año 1900. En este año vamos a encontrar citas con la misma línea de claridad y unidad en la doctrina,
de la hermana White y de otros pioneros que hacían parte, que eran como editores de Signos de los Tiempos. 1900 dice, él ni siquiera tomó la forma de un ángel. Ciertamente, el apóstol Pablo dice, él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la simiente de Abraham. Cuando estudiamos el libro de los Hebreos, vimos esta frase del apóstol Pablo. El Señor Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles. Él no vino en ayuda de ángeles. Él vino en ayuda del hombre y debía tomar esa naturaleza de hombre. Lo hemos repetido, se ha repetido reiteradamente en las citas, que él debía tocar, debía alcanzar la humanidad en donde estaba. ¿Y en dónde estaba esa humanidad? Pues habían transcurrido 4000 años de pecado. Y dice, tomó sobre sí la simiente de Abraham. La palabra simiente, si uno la busca en el diccionario, la van a comparar con semilla, ¿sí? Y la semilla, pues para nosotros es esa molécula de material genético que está guardada en esas células que el Señor colocó en el cuerpo de los seres humanos de sexo masculino y las semillas que fueron colocadas en el cuerpo de los seres humanos del sexo femenino, ¿sí? Allá dentro de esas células está esa semilla y de esa simiente de Abraham que nosotros hemos leído en el capítulo 3 de Lucas, desde Adán hasta el Señor Jesús, transcurrieron muchas generaciones, muchos seres que que tienen parte en la genealogía del Señor Jesús. De allá es que viene esa naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos una expresión que la estaremos mirando hasta que terminemos de estudiar muy seguramente este texto. Dice, la divinidad tomó la humanidad. O en otras dice, la divinidad se vistió de humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué para qué la divinidad de nuestro Señor tomaba esa humanidad? Dice, para que la humanidad pudiese tocar la humanidad, para que esa humanidad del Señor Jesús pudiese tocar nuestra humanidad. Él mostró que la humanidad puede guardar la ley. ¿Y cómo mostró el Señor Jesús que la humanidad puede guardar la ley? Él no pecó. No pecó, no violó la santa ley del Señor. Y también hemos leído cómo hizo el Señor, cómo fue asistido el Señor a través del Espíritu Santo para no pecar, para que esas propensiones, esas pasiones no fueran convertidas en un acto que lo llamamos pecado, esas tendencias. Hermanos, con todo tranquilidad, por favor, si va a haber algún aporte, con mucho gusto pueden pedir la palabra, interrumpir, para que todos tengamos la oportunidad de expresar en los aportes o alguna inquietud. Dice, a favor de los seres que Él había creado, Él es nuestro creador, esos seres que se habían convertido en una raza caída a través del pecado. Eso es lo que ha hecho que a nosotros se nos llame raza caída, el pecado. Él descendió del trono que ocupaba como príncipe del cielo y se vistió a sí mismo con las vestiduras de la humanidad. Y las vestiduras de la humanidad es esta carne humana caída. Él llevó las debilidades de la humanidad. Estamos leyendo citas de Elena de White, del periódico Signos de los Tiempos. Al tomar esa humanidad, dice, Cristo se degradó para tomar esa naturaleza del hombre. ¿Y por qué lo hizo? Ahí dice, para que él pudiese
revelar los sentimientos de Dios hacia la raza caída. Más adelante vamos a encontrar que nos dicen Dios hubiese podido tomar otra actitud ante la caída de la raza humana, ante lo que sucedió con Adán y Eva. Pudiera haber tomado otros caminos, pero acá dice el hecho de que el Señor Jesús toma esa naturaleza humana caída, que esa divinidad se vista de humanidad, está revelando los sentimientos de Dios hacia la raza caída. ¿Y cuáles son esos sentimientos de Dios? Sentimientos de misericordia, de compasión, de infinito amor. Dice, el poder divino fue traído al alcance de todos. Eso es lo que se está revelando en la decisión tomada ya en ese concilio celestial ante la caída del hombre. El poder divino fue traído al alcance de todos para que los seres humanos pecadores pudiesen revelar la imagen de Dios. A eso estamos llamados, hermanos, a revelar la imagen de Dios mediante ese poder divino que ha sido puesto al alcance de todos. Ese es uno de los propósitos del plan de salvación, que el hombre vuelva a revelar, a tener esa imagen de Dios. Cristo que conectó la tierra con el cielo. Hemos leído en varias oportunidades esta cita que está en las cartas del apóstol Pedro. ¿Cómo conectó el Señor Dios el cielo con la tierra? Cristo conecta el cielo con la tierra en la escala o en la escalera de Pedro. La base está plantada firmemente en la tierra, en su humanidad. Esa escalera vista que tiene ese último peldaño inferior en la tierra, está mostrando, está evidenciando la humanidad del Señor Jesús, esa humanidad, esa naturaleza humana caída. Y el último peldaño allá en la parte superior está también mostrando, evidenciando quién es Él, Dios. Por eso siempre estaremos diciendo, el Señor Jesús aquí en la tierra fue plenamente hombre, pero no dejó de ser Dios. Entonces, esa escalera tiene la base plantada aquí en la tierra mediante la humanidad humana caída, la humanidad caída del Señor Jesús. La parte superior alcanza el trono de Dios en su divinidad, pero Él no dejó nunca de ser Dios. La humanidad de Cristo de esa manera abraza la humanidad caída. Eso es lo que está revelándose, esos sentimientos de Dios hacia la raza caída. El Señor de la vida y de la gloria se humilló a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Compartiendo la naturaleza humana del hombre, para que en él y a través de él los hijos e hijas caídos de Adán pudiesen ser unidos con Dios. Nos están dando frases que nos recuerdan los propósitos de ese plan de salvación, que pudiésemos ser unidos con Dios, que pudiéramos nuevamente ser restaurado en nosotros esa imagen de Dios, vistiendo su divinidad con humanidad. Él vino para vivir entre la humanidad caída. Hermanos, si hemos visto absoluta claridad en todos los años anteriores que hemos estudiado, que hemos leído las citas de Elena de White y de los pioneros,
en estas que estamos leyendo, vemos aún más absoluta claridad, contundencia en cuanto a la unidad que se tenía en esta época, 1900. Vamos entonces ahora a la página 72. Dice, él vistió su divinidad para que él pudiese, el Señor Jesús, llevar todas las enfermedades y soportar todas las tentaciones de la humanidad. Él soportó todas las tentaciones de la humanidad. Eso lo hemos visto en citas donde dice la profeta del Señor, que no era una mera imaginación, que no era algo externo. Si el Señor se veía como un hombre y se vio como un hombre aquí en la tierra, eso no era solamente algo externo, realmente su naturaleza, su carne, sus huesos, su sangre fue la nuestra. ¿Para qué? Para soportar todas las tentaciones de la humanidad y de esa manera poder ser nuestro sumo sacerdote misericordioso que nos puede entender, que nos puede ayudar. Vamos a leer acá un texto de Elena de White, en donde el autor del libro nos dice que nosotros debiéramos, como estudiantes, como estudiosos de la palabra y de los libros, del espíritu de profecía y de los pioneros, dice el estudiante haría bien en leer este pasaje varias veces y nos dice cómo debiéramos leerlo. Dice lentamente y con reflexión, dándole mucha atención al contraste dado al uso de una palabra que vamos a encontrar, una palabra que cuando uno está en clase de español enseñan que es una conjunción, es decir, que va a permitir unir, va a permitir unir dos ideas, ¿sí? Y es la conjunción llamada pero. Por ejemplo, una vez se dice, mm, Juan prometió que vendría el viernes, pero no vino. Entonces vamos a leer este texto. Dice, Jesús, y vamos a leerlo como dice ahí, lentamente y con reflexión. Dice, Jesús vino al mundo como un ser humano para que él pudiese conocer a los seres humanos. Eso ya está absolutamente claro en cada uno de nosotros. Jesús vino como un ser humano. Él como ser humano podría conocernos. Dice, él pudiese conocer a los seres humanos, conocernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Al pasar, como dice la cita anterior, al pasar por todas las circunstancias, las crisis que nosotros hemos tenido y tendremos que soportar. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. Aquí dan una explicación por qué cayó Adán. Adán no cayó por el pecado que habitaba en él. No fue por el pecado que habitaba en él que hizo con que él cediera. ¿Por qué hace esa explicación, esa diferencia? Porque es que lo hemos leído, Adán no fue creado con la naturaleza humana caída. Dice, no fue el pecado que habitaba en él que hizo con que él cediera, porque Dios lo hizo puro y recto. Entonces, en Adán no había pecado, no había absolutamente nada que tuviera de mancha, porque Dios lo hizo puro y recto, lo hizo a su propia imagen. Adán era tan inmaculado como los ángeles ante el trono.
No habían en él principios corruptos, ninguna tendencia hacia el mal. Hasta ahí las frases están dándonos, recordándonos en qué circunstancias estaba Adán cuando fue tentado y cedió. Luego viene la palabra que nos dicen que tengamos muy claro, siempre que tengamos ante nuestros ojos una lectura y encontremos esta conjunción que la llaman pero, si nosotros buscamos cómo podríamos cambiar esa palabra pero, nosotros la podríamos cambiar ahí en esta cita por la expresión por el contrario. Pero, o por el contrario, cuando Cristo vino para enfrentar las tentaciones de Satanás, Él llevó la semejanza de carne humana. Entonces, antes del pero nos está diciendo qué condiciones tenía Adán. Y después del pero nos está diciendo cuando el Señor Jesús tuvo que enfrentar las tentaciones, Él no tenía nada de lo que antes nos ha dicho que tenía Adán, tenía semejanza de carne humana. Lo único que podemos aquí adicionarle que sí tenía el Señor Jesús era que hasta el momento en que enfrenta las tentaciones y especialmente las que nos relatan allá en el desierto, en el Señor Jesús no había pecado, no había corrupción, no había degradación porque el Señor controló sus pasiones, sus propensiones, con los recursos dados por el cielo para Él y para cada uno de nosotros, la presencia de su Santo Espíritu, la dependencia absoluta del Padre. Entonces, en estas dos formas en que Elena de White presenta cómo estaba Adán en el momento de la tentación y cómo estaba el Señor Jesús para enfrentar las tentaciones, nos está mostrando que aquí hay un contraste muy marcado, muy claro de cuál era la naturaleza de Adán antes del pecado y cuál era la naturaleza del Señor Jesús, la que tomó cuando nace en esta tierra después de 4000 años de pecado, diciéndonos continuamente que no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham, es decir, tomó la naturaleza de cada uno de los que tomó de la naturaleza de cada uno de los que hacen parte de su genealogía. Y pues ya sabemos que en esa genealogía del Señor Jesús hay seres humanos que cometieron grandes faltas, muy malas decisiones. Y también hemos aprendido que el pecado produce degradación, produce daños en nuestro cuerpo, produce daños en nuestro material genético, en todo lo afecta. Y todas esas afectaciones fueron transmitidas al Señor Jesús al recibir esa naturaleza humana caída. ¿Algún hermano que quiera, por favor, compartir, hacernos alguna aclaración, profundizar en algo? Bueno, Hermana Tenis, hermanita, hable un poco más duro, que es que yo no los oigo, no sé por qué me pasó aquí a este celular. Sí, hermana, adelante. sí, hermana Tenis, en las 28 creencias, en la página 53, dice que así la humanidad de Cristo no fue la de Adán, esto es, la humanidad de Adán antes de la caída, tampoco fue la humanidad caída. Dice, aquí me escucha, hermana. ¿Sí me Arrimar un escuchó? Sí, estoy hablando duro, hermana. No sé qué pasa con su... O sea, vuelvo y leo. No sé si mis hermanos me escuchan. Los hermanos sí. Sí, Sí. yo la escucho Bueno, perfectamente, las bueno, escucho entonces, perfectamente.
Sí, aquí hay Yo una también confusión. escucho perfecto. Yo también la estoy escuchando súper. Bueno, entonces en las 28 creencias, en la página 53 dice, así la humanidad de Cristo no fue la de Adán. Esto es la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída, ¿sí? Esta es la humanidad de Adán después de la transgresión, en todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída, porque nunca había descendido a la impureza moral. Entonces, aquí ellos dicen, bueno, Cristo no tomó la humanidad caída de Adán, ¿sí? Porque nunca había descendido a la impureza moral. O sea, Cristo nunca descendió a la impureza moral. Eso es lo que yo entiendo. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. ¿Qué quieren decir ellos acá? Que Él tomó la naturaleza, tomó la humanidad, pero no una humanidad caída. O sea, que Cristo no tomó la naturaleza caída. Esto es lo que yo entiendo. No sé si ustedes entienden aquí esta confusión. Dice, pero sin pecado, ¿sí? No, la naturaleza no pecaminosa. Obviamente, Cristo debiera de decir este escrito más claro y decir, pero Cristo no pecó, como hace la hermana Elena, enfatizando en sus escritos, diciendo de que o sea, dice que él tomó la naturaleza caída y ella y todos los pioneros enfatizan de que él tomó la naturaleza caída, pero nunca pecó. Y esto es la claridad también que hace el apóstol Pablo. Pero ellos hacen aquí, tratan de confundir, confunde y vencerás. Dice pero sin pecado. Entonces, ¿a qué se están refiriendo acá? Que él no tomó una naturaleza caída, ¿sí? Y debieran de haber dicho, pero sin pecado, ¿cómo? Pero debieran de haber escrito, pero nunca cometió pecado, su vida fue santa, o sea, la vida que él tuvo en su humanidad nunca se dio al pecado y por eso vivió una vida santa, impecable. Entonces, vemos la gran confusión que hay acá en los escritos, en estas 28 creencias. Gracias, hermano. Sí, hermana, ahí y en otras partes, para cuando ellos van a justificar sus puntos de vista, utilizan una palabrería que, como dice usted, lo único que hace es confundir, ¿sí? Crear confusión. Y pues ahí también están diciendo implícitamente dos cosas, ¿sí? Sin decirlo abiertamente, están diciendo implícitamente que pues se nace con pecado, ¿sí? Porque él dice que toda la naturaleza, pero sin pecado. Entonces nosotros nacemos pecadores. Y la otra pues está diciendo, pues como él nació así, como diferente a todos nosotros, entonces por eso él pudo vencer el pecado, en cambio nosotros no, ¿sí? Que eso es lo que se desprende de toda esa confusión. Gracias, hermana Ángela. Dice, estamos en el año 1900, estamos leyendo citas de Elena de White, dice, Cristo en realidad unió la ofensiva naturaleza del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Eso fue eh, lo que sucedió en realidad. El Señor une esa naturaleza ofensiva, esa naturaleza indigna del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Pero no es porque haya tomado una naturaleza diferente a la nuestra, una naturaleza especial. Simplemente, como el Señor nos lo ha explicado acá, el pastor Rab Larson, y como lo dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo que habitaba en él y que también puede habitar en nosotros y debe habitar en nosotros, es el que nos da el poder. Es esa gracia que nos permite vencer. Dios dio a su Hijo para que sea hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Y la única naturaleza, la única carne que conocemos es la que nosotros tenemos y que hace parte de nuestra naturaleza.
una carne que experimenta sentimientos, dolores, cansancio, hambre, una carne que experimenta la muerte como Él la experimentó. Jesús fue afligido en todas las aflicciones de la humanidad. Por eso siempre nos están recordando que Él soportó todas las tentaciones, todas las aflicciones como ser humano. Cristo se hizo uno con la familia humana. De esa forma Él se hizo uno, es decir, une, como lo explica la escalera, une esa divinidad con la humanidad. Y así Él les aseguró su completa identificación con la humanidad. ¿Cómo podría el Señor identificarse con la humanidad si no se hace humano? Si él no viste o reviste esa divinidad con humanidad, ¿cómo se puede identificar? ¿Cómo puede uno identificarse con alguien, hermanos? ¿Cómo puede uno identificarse con una situación? Uno puede identificarse con una situación cuando la ha vivido, cuando la ha experimentado. ¿Cómo puede uno identificarse con una persona que está pasando por un momento difícil? Cuando uno ha estado cerca de esa persona, muy cerca, y el Señor Jesús estuvo tan cerca que se hizo uno con la humanidad. De esa manera Él se pudo identificar, sintiendo, viviendo, pasando por las mismas experiencias que los seres humanos habríamos de pasar. En esa forma Él se identifica y se hace uno con la familia humana. La naturaleza caída del hombre es como el zarcillo de la vid. Y aquí, hermanos, espero su ayuda, su colaboración. Algunos han tenido alguna planta de uvas y han visto los zarcillos de la vid. Hermana Argenis, Amén, amén. Claro que sí, hermanita. Jairo, buenos días. sí, Adelante, yo hermano Jairo. personalmente no la he tenido, pero he visto los cultivos de la vid, ¿no? Sí. Por ahí en el valle cultivan mucho, hay parte donde cultivan mucho la uva. Entonces he visto esos racimos de uvas que se producen. Entonces hay un tiempo inclusive que lo podan y él vuelve a sacar nuevas ramas, ¿no? Y vuelve después a cargar. Es lo que yo he visto así de la uva. Hermano Carlos, iba. Sí, hermanita. Yo creo que le voy a sugerir, lea la cita y luego me da un minutico para explicarle a los hermanos sobre el asunto. Bueno, dice, la naturaleza humana caída del hombre es como el zarcillo de la vid, agarrándose del rastrojo y de los desperdicios. Pero Cristo es representado como descendiendo del cielo y tomando la naturaleza del hombre, haciendo así posible que el brazo humano de Cristo abrazase al hombre caído. Es una Amén, hermosa comparación. amén. Qué bonita esa expresión, hermana. Bueno, para los hermanos quizás que no conocen el cultivo de la uva, explicamos, no solamente para el cultivo de la uva, sino para cualquier planta que tenga hábitos trepadores, que necesite un tutor, una vara, una pared para adherirse y poder crecer hacia arriba. Esa naturaleza humana que nosotros tenemos trata de agarrarse de cualquier cosa, así como la planta, esos zarcillos, esos hilitos, esos hilos que echa, que son unas hojas modificadas, las echa donde sea y se agarra de un alambre, de un palo, de una hierba, inclusive de alguna otra planta, así como el frijol se enreda en el maíz. Y trata de subir, ¿no? Para no arrastrarse en el suelo. Pero ahora el poder de Dios, el brazo de Jesucristo,
extiende ese brazo poderoso y el hombre se agarra de ese brazo poderoso para poder ser elevado hasta el cielo. Gloria a Dios, hermanitos, por esa ilustración tan bonita. Adelante, hermana. Gracias, hermano Carlos. Toda la familia humana de Dios, toda la familia humana de Dios que Cristo ha tomado en estrecha relación con su propia humanidad. Toda la familia humana de Dios, todo su pueblo aquí en esta tierra, que Cristo ha tomado en estrecha relación con su propia humanidad. Y esa estrecha relación solamente se puede alcanzar y se alcanzó cuando el Señor Jesús se identifica con cada ser humano, cuando toma esa naturaleza humana, caída, cuando esa naturaleza que toma viene de la simiente de Abraham. Y de esa forma se establece esa estrecha relación que muestra la escalera, ¿no? Entre la parte divina y la parte humana. Cuando el pecado de Adán hundió, esta es una cita maravillosa también como todas, pero uno cada vez le va encontrando más hermosura a todas estas declaraciones. Dice, cuando el pecado de Adán hundió a la raza en una miseria sin esperanza, es que realmente, no sé, no sé qué podía haber experimentado en lo más profundo del ser Adán y Eva cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, o si es que no se dieron cuenta, hasta cuando viene el Señor y tienen que hacer ese sacrificio y ven aquella, aquella, aquel cuadro donde muere alguien. Toda esa raza en ese momento queda en una miseria sin esperanza. Y como decíamos hace algún momento, el Señor hubiese podido tomar otra opción, otra determinación con respecto a esta pareja. Dios podría haberse alejado de los seres caídos. Les hubiera podido dejar o simplemente dejar de existir. Pero Él no hizo eso. En vez de desterrarlos de su presencia, Él vino aún más cerca de la raza caída. En Génesis nos dice que todos los días ellos eran visitados. Había comunión directa con el cielo. Pero aún después de la caída, acá nos dice que Él vino aún más cerca de la raza caída. ¿Por qué? Porque viene aquí a la tierra como ser humano, a compartir las miserias de esta raza caída, a compartir todo lo que significó la caída hasta donde vamos. Él dio a su Hijo, el Padre da a su Hijo, para que sea hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. De esa manera, Él viene aún más cerca de la raza caída. En todas las aflicciones de la humanidad, Él estaba afligido, Él fue afligido. Así es de que, como leíamos en una cita en esta misma mañana, todo este plan de salvación muestra el infinito amor, la infinita misericordia de Dios hacia esta raza caída. Hubiera podido tomar otra determinación, alejarse de estos seres caídos, rebeldes, desobedientes, pero no lo hace. Viene y está aún más cerca
de esta raza caída. Bueno, tenemos tiempo de pasar a unos apartes de un escrito de M.C. Wilcox, que fue editor de Signos de los Tiempos, también en el año 1900. Dice este escritor de Signos de los Tiempos: aquel cuerpo fue su cuerpo de carne pecaminosa. Aquel cuerpo, ¿el cuerpo de quién? El cuerpo del Señor Jesús. Fue nuestra carne pecaminosa, tomado en las entrañas de su Virgen Madre. Pasó por el mismo proceso que pasan todos los niños que se forman en el vientre de una madre, que pasa por esos meses de gestación y que todo el cuerpecito del bebé se forma de los nutrientes, de los materiales que el cuerpo de la madre aporta. Sus músculos, sus huesos se van construyendo de lo que aporta la madre. Dice, aquel cuerpo fue su cuerpo de carne pecaminosa, tomado de las entrañas de allá, del vientre de su Virgen Madre, y teniendo en sí misma todas las propensiones a pecar que tiene la carne de todos los hijos de Adán. La naturaleza de la Virgen Madre era la naturaleza como la de nosotros también, naturaleza humana caída. Allá en ese vientre se forma el cuerpo del niño Jesús. Nosotros no solamente fuimos hechos en semejanza de carne pecaminosa, lo dice Romanos 8:3, sino que Él llevó, es decir, Él cargó la carne pecaminosa, la misma que le transmite su Virgen Madre, María. La semejanza no fue meramente externa. Hay una cita que me quedó aquí, me gusta mucho, no sé si la puedo encontrar rápido, donde dice la profeta del Señor que cuando hablamos de la naturaleza humana caída del Señor Jesús, no es una simple imaginación, no es algo externo, algo como para que vieran que se parece a un hombre, pero que realmente su naturaleza no era la nuestra. Entonces dice, la semejanza no fue meramente externa. Su carne fue la misma que tiene toda la humanidad, porque Él fue hecho de la simiente de David, de la simiente de Abraham, de acuerdo con la carne. Cada crimen en el catálogo o en la lista de los ancestrales de Cristo, es decir, de los parientes que están enumerados uno por uno en el capítulo 3 de Lucas, fue manifestado entre aquellos de entre los cuales Jesús recibió su herencia de la carne. Y tenemos, o sea, que nos quede muy claro que la genética, la herencia, lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y nos vamos hacia atrás en esa línea, dice, todas estas características, todo esto que recibimos de esos genes, dice que se manifiesta, se tiene que manifestar, se debería manifestar en las descendencias, pero en el Señor Jesús no. Y ya sabemos por qué. Porque Él controló, tuvo esas propensiones y pasiones bajo control.
su herencia de la carne, perdón, Dios preparó ese cuerpo en el cual Él sería en todas las cosas semejante a sus hermanos, como lo dice Hebreos 2, del 14 al 17. Él preparó ese cuerpo en el cual Él sería en todas las cosas semejantes a sus hermanos, de la simiente de Abraham, como leímos anterior, de la simiente de David, compartiendo la carne y la sangre. Y nos hacen una pregunta: ¿otros heredaron tendencias corruptas en la carne? Así fue con él. Fueron los ancestrales que tiene el Señor Jesús en su genealogía. Hubo personas codiciosas, ávidos o avaros, adúlteros, perdón, dados al placer, ¿sí? Y así fue la simiente que él recibió, así fue la suya. Él fue hecho como nosotros para que él pudiera hacernos como él es. Y como el Señor espera que nosotros podamos ser como él es, mirándolo a él como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, siguiendo sus pisadas, el estar en continua comunión con el Padre, con la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, rindiendo toda nuestra voluntad a Él, como lo hizo el Señor Jesús y como lo hicieron los que ya obtuvieron la victoria y están algunos en el cielo y otros esperando ser levantados. Pero aunque teniendo la carne con todas esas tendencias pecaminosas, Él no pecó. La fe viviente hizo con que el Espíritu de Dios dominase sobre todas esas tendencias carnales. Por eso el Señor obtuvo la victoria. Esa fe de Jesús que habla el libro de Apocalipsis, esa fe viviente con que el Espíritu de Dios dominase todas las tendencias carnales. Eso lo escribió Wilcox en Signos de los Tiempos, año 1900. Absoluta claridad, el Señor Jesús con su naturaleza humana caída, dándonos absoluta claridad de que no nacemos pecadores, nacemos con las tendencias, pero no pecadores, recordándonos quién era la madre de Jesús aquí en la tierra como hombre, que había en ella también las mismas propensiones a pecar como la que tienen todos los hijos de Adán, que ella no tenía naturaleza inmaculada, el Señor Jesús tampoco nació con naturaleza inmaculada como la de Adán antes del pecado, que el Señor Dios preparó un cuerpo donde Él sería en todas las cosas semejante a sus hermanos, un cuerpo que vendría con todas las características de una naturaleza humana caída como la de Abraham, como la de David y toda su descendencia, que compartió con nosotros carne y sangre, pero que Él no pecó. Y no pecó por esa fe viviente, por esa fe de Jesús que hizo que el Espíritu de Dios dominase sobre todas las tendencias carnales. El pionero Stephen Haskell, Signos de los Tiempos, dice: Él trajo la divinidad de las cortes de la gloria. No dejó de ser Dios. Él trajo la divinidad de las cortes de la gloria en la humanidad caída. En esa humanidad
en esa divinidad revestida de humanidad, había esa divinidad de las cortes de la gloria. Otro pionero, W.N. Glenn, también editor de Signos de los Tiempos, dice: por su nuevo nacimiento, él descendió hasta la semejanza de carne pecaminosa. Al tomar esta humanidad, después de 4000 años de pecado, el Señor Jesús desciende hasta la semejanza de carne pecaminosa. Romanos 8:3. Él fue hecho de la simiente de David de acuerdo con la carne. Es decir, en la parte humana del Señor Jesús hay una genealogía en donde está Abraham, en donde está David, toda su ascendencia, es decir, los que dieron origen a ellos, y toda su descendencia, los hijos que dieron ellos. Todo eso hizo parte de esa naturaleza humana caída del Señor Jesús. ¿Todos saben de qué pecados eran culpables David? Claro que sí. Nosotros sabemos, al leer la palabra de Dios, encontramos todo lo que sucedió con David de acuerdo con la carne. Todos saben de qué pecados eran culpables David. Todos sabemos cuáles eran los pecados de los ancestrales de David y los que siguieron después de David, su posteridad. Hasta ahí llegamos con unas citas de estos pioneros. Luego entramos a una parte donde nos van a recordar acerca de un movimiento que se dio en el año 1900. Es llamado el movimiento de la doctrina de la carne santa. Entonces dice: cuando nosotros dijimos que creíamos que Cristo nació en humanidad caída, ellos nos representarían como si nosotros estuviésemos diciendo que Cristo pecó. Y eso en ningún momento es cierto. Cuando nosotros decimos que el Señor Jesús nace en humanidad caída, nosotros no estamos diciendo que Cristo pecó. Ni los pioneros ni quienes escribieron. A pesar del hecho de que nosotros declaramos nuestra posición de una forma tan clara que pareciera que nadie podría malinterpretarla, sin embargo, la han malinterpretado. Su punto teológico a este respecto en particular parece ser este. Vamos a ver cuál es ese punto teológico. Ellos creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes que él cayese. Ese es el punto teológico que estamos viendo ahora y que ha venido desde años atrás. Ellos creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes que Adán cayera. Entonces él tomó la humanidad como era en el jardín del Edén, y esta humanidad era santa. Entonces, para ellos el Señor Jesús toma la naturaleza que tenía Adán en el jardín del Edén, humanidad santa, y esta fue la humanidad que Cristo tenía. Y ahora ellos dicen que ha llegado el tiempo particular para nosotros para que seamos santos en este sentido, y entonces tendremos una fe trasladadora y nunca moriremos. Eso es lo que nos van ahora aquí a aclarar con respecto al movimiento de la carne santa, que está en el libro, en el tomo 2 de Mensajes Selectos, página 35, y que dio pues fue como todas esas doctrinas falsas que aparecen,
que son como esos remesones que se han producido en la iglesia por causa de estas falsas teorías, estas enseñanzas, como lo llaman aquí, fanáticas. Dice, una enseñanza fanática empleada por sus partidarios, los partidarios de la doctrina de la carne santa, comenzó en el año 1900 en Indiana, desviando al presidente de la conferencia y varios obreros. Desviando al presidente de la conferencia y varios obreros. ¿Qué decían ellos? Reclamando de que cuando Cristo pasó por la agonía allá en el Getsemaní, por esa agonía que él pasó, él obtuvo carne sana, tal como la que tenía Adán antes de la caída. Esta teoría alega, argumenta, dice, que aquellos que siguen al Salvador también tienen que adquirir el mismo estado de impecabilidad física como una preparación esencial para la traslación. No podremos ser trasladados si no pasamos por esta experiencia que nos va a dar esa carne santa o esa impecabilidad física para la traslación. Testigos oculares dicen, testigos, es decir, personas que estuvieron en esas reuniones que se daban en ese movimiento llamado de la carne santa, ¿qué vieron ellos? Dice, testigos oculares dicen que en sus servicios los fanáticos provocaban una gran excitación a través del uso de instrumentos musicales tales como órganos, flautas, violines, tamboriles, cuernos y un gran bombo de bajos. Entonces, en esas reuniones, los fanáticos, los que estaban en este movimiento, sometían a las personas que acudían a esos servicios a esa gran excitación provocada por esa música, me imagino una música estridente, ruidosa, volumen, y sobre todo con ese bombo de bajos. Como buscaban una manifestación de orden físico, ellos buscaban que las personas, al ser sometidas a esta excitación, manifestaran algo físicamente. Ellos gritaban, oraban, cantaban hasta que alguien de los que estaban en esa congregación caía postrado e inconsciente de su asiento. Entonces, imaginémonos, hermanos, una reunión de esas, que para no ir muy lejos se presentan en algunas denominaciones donde hay toda una orquesta con esos bajos. Recordemos que la música tiene el poder de alterar nuestro cuerpo. La música y esas notas y esto que dice que es un bombo de bajos, eso que los bajos, cuando uno está cerca a un parlante de esos que colocan en las calles o en algún sitio así, donde uno por mala suerte de pronto tiene que estar en algún momento, uno siente que el corazón se altera. Esos bajos hacen que como que el corazón lata más o uno siente algo. Esas notas altas, bajas, los que saben de música entenderán muy bien esto, tienen ese poder para alterar digamos, el ritmo, los ritmos a los que trabajan nuestros órganos, el cerebro, el corazón, ellos funcionan a unos ritmos y nuestro cuerpo trabaja a unos ritmos. La música tiene el poder de alterar, de producir en nosotros esas alteraciones. Imaginémonos en una reunión de esas donde además de que la música está produciendo esas alteraciones, los que hacían, digamos, los que lideraban estas cosas, estas reuniones, este movimiento, gritaban,
oraban, cantaban. Imaginémonos, recordémonos allá cuando esos sacerdotes de Baal gritaban y hacían alaracas y brincaban y daban vueltas y todo eso alrededor del sacrificio porque los dioses no le respondían con el fuego. Así estaban allá en esa reunión. Y todo eso producía en algunas personas se desmayaban. Se desmayaban, caían inconscientes, dice, postrados. Y entonces, ¿qué hacían en ese momento? Uno o dos personas que estaban recorriendo el pasillo de un extremo a otro, esperando a ver a quién tenían que levantar, arrastraban al que había caído hasta el escenario. Imaginémonos allá la plataforma. Entonces, aproximadamente una decena de personas se reunían en torno del cuerpo postrado, seguían cantando, gritando y algunos orando, todos al mismo tiempo, es decir, la locura. Cuando la persona volvía en sí, pasaba del desmayo, era contado entre los que habían pasado ya a través de la experiencia del Getsemaní y había obtenido carne santa y entonces ya tenía la fe trasladadora. Y después aseguraban que ya él, como tenía carne santa, no podía pecar y nunca iba a morir. Hermanos, muy seguramente ustedes habrán leído más acerca de esta doctrina de la carne santa. ¿Qué comentarios, qué aportes, hermanos, pueden y qué relación tendrá esto con lo que estamos estudiando? Adelante, hermanos. La palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces, ellos llegan a un punto en que ya no pueden pecar. O sea, ya es imposible que pequen. Y si cometen algún pecado, pues Dios no se los toma en cuenta, porque como ya tienen carne santa, entonces ya están prácticamente como señalados para ser salvos. Y eso es un gran engaño, porque sabemos que Satanás está todo el tiempo detrás de nosotros, como león rugiente mirando a ver a quién hace caer. Pues eso es una falsa seguridad que les dan a estas personas. Solamente el poder de Cristo puede librarnos de la caída, aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas para que Él nos pueda librar de caer, porque es que estamos expuestos a cada momento, ¿sí? A la caída. Entonces, esto es un grave error. Un día un pastor evangélico le dice a mi mamá que él ya era salvo. Y mi mamá le dijo, ojo, que la palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, mira que no caiga. Y al tiempo, este señor ya no era pastor, ya estaba en el mundo. Al poco tiempo, bueno, no sé a qué cuánto tiempo, pero este señor apostató pues de su fe, o sea, se salió, renunció. Entonces, mire lo delicado que es esto, hermanos. Bien delicado, hermano, bien, hermana. Muchas gracias. Hermanita Argenis, ya usted muy acertadamente ha explicado el asunto de la carne santa. Yo les tengo una noticia muy desagradable, hermanos, al decirles que el adventismo del séptimo día cree en esta doctrina, porque esa doctrina es calvinista y se introdujo en el pentecostalismo. Y la doctrina pentecostal evangélica se introdujo al adventismo desde 1957. Desde 1957, el adventismo desechó lo que es la justificación por la fe y cree que solamente somos salvos por gracia y por fe, y que una vez aceptado al Señor Jesucristo, ya somos salvos sin obediencia. Ese ya somos salvos es carne santa. Solamente acepta al Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. En eso se basan. Sin obediencia. Ahí está, hermana Argenis y apreciados hermanos, la doctrina de la carne santa. Y esto unámoslo al jolgorio, al pentecostalismo en la adoración adventista. Hermanos, estoy preparando un tema que se llama habitación de demonios y les voy a presentar últimamente los avances de la adoración pentecostal en los púlpitos adventistas, donde los mismos demonios se presentan y están gritando a través de las pastoras ordenadas, a través de estos oradores pentecostales adventistas. Entonces, hermano Argenis, esta doctrina no se ha perdido ni ha dejado de ejercer su influencia. Aún ahora en el adventismo moderno se abraza y se cree en la doctrina de demonios de la carne santa. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Sí. Y podríamos decir que ese tipo de adoración, ese tipo de actividad va creando como en las personas, así como ciertos alimentos y ciertas conductas crean adicción. Parece que como que esto también, porque las personas se acostumbran a esto y van a un lugar donde, así como nosotros estamos estudiando, oramos, cantamos en paz, en calma, eso a ellos no les agrada y sienten que han llegado a un lugar donde no está la presencia de Dios porque no les hace vibrar, no les hace, como describieron acá en este relato, eh, digamos, experimentar emociones tan fuertes que los lleven a llorar, a gritar o a desmayarse, ¿sí? Y sienten entonces que como que ahí no, y no les gusta, se sienten como que ahí se perdió el tiempo, se acostumbran a ese tipo de ritos emocionales, ¿no? Son como esas religiones emotivas que la persona necesita para calmar, no sé qué cosas. Y tristemente, pues sí, eso se da, es muy frecuente en esos movimientos pentecostales, pero como decía el hermano Carlos, suficientes evidencias gráficas en donde estas reuniones ya se ven con luces, con humos, con fuertes baterías, orquestas, la gente saltando, gritando, pues igual que lo que estábamos leyendo. Bueno, como decía la hermana Ángela, el Señor nos ayude y nunca nos sintamos en esa seguridad de que ya estamos listos, sino que al contrario estemos velando y orando. Bueno, tenemos entonces, creo que algún tiempo más. Hasta aquí llegamos con las citas tomadas del año 1900 y entraríamos al año 1901. Hermanita Argenis, Sí, señor. si es tan amable, avance por favor hasta las 10:30. Bueno, señor. ¿Vale? Muchas Bueno, gracias. entonces en el año 1901 vamos a encontrar la primera cita de Elena de White, también de la misma revista Signos de los Tiempos, y nos dice: Dios creó a Adán puro y noble. Otra cita donde nos corrobora lo que leímos anteriormente, cómo estaba Adán en el momento de la tentación. Dios creó a Adán puro y noble. Pero, acordémonos de la palabra pero a través de la indulgencia del apetito, él cayó. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Sería que Adán antes de caer tenía o presentaba esa indulgencia del apetito?
o por qué, dijéramos, a ver, ¿cómo quiero hacer la pregunta? ¿Qué es indulgencia? Primeramente, hablemos de ¿qué es indulgencia? Cuando nos referimos al apetito, indulgencia del apetito. Eso lo escuchamos muy frecuente cuando dice uno, ah, eso un poquito no hace daño. Sí, sí lo hemos escuchado, hermanos. O tienen por ahí algunas frases muy comunes. Una vez al Una vez año al no año. hace daño, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Aló, hermana? Sí, una vez al año no hace daño, sí. Eso es lo Sí, que y otras, pronuncian muchos. sí. Ujú. Todo eso, pues, son, digamos, excusas para ser indulgentes con el apetito. Adán y Eva tenían a disposición todo el huerto del Edén, ¿cierto? Y no se les había negado que comieran de esos frutos, de esas semillas. Solamente había una sola restricción. Recibiría Eva del fruto y Adán porque tendrían hambre. Hermanita, buenos días. Hermanita Buenos Argenis, pues días. yo pienso que ahí es la desobediencia, porque por la desobediencia de nosotros y hacemos lo malo, por eso es que nosotros podemos caer. Entonces nosotros tenemos que estar muy firmes es con la palabra de Dios, aceptar y no estar uno, ahí sí, allí y acá, que si de pronto yo tengo apetito, bueno, ay, está muy rica la comida y o cualquier cosa, no solo la comida, otras cosas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que Dios nos deja escrito y de lo que escuchamos, sobre todo en las prédicas. Yo he aprendido algo sobre ello porque yo era imprudente y yo decía, ay, pero esta comida tan sabrosa. No, pues ¿cómo la dejo? No, hermana, tenemos que controlarnos. Entonces ahí la desobediencia de Eva fue, porque ella no tenía esa necesidad de comerla y lo mismo le pasó a, ay, se me olvidó el nombre del esposo de ella. Adán, Adán. Sí, porque él no tenía necesidad de recibirle, pero entonces la desobediencia, entonces por la desobediencia es que estamos como estamos, hermana. por la indulgencia al apetito, hermana, hermanos, estamos enfermos. Hemos pasado por Bien, situaciones de enfermedad. Si hay cosa que tiene al mundo como está, cuando uno le toca de pronto pasar por un hospital a ir a mirar, a recoger algunos exámenes o ir a practicarse algunos exámenes, uno no ve más sino enfermedad. Y anteayer, que fui a que me practicaran un examen a la ciudad de Ibagué, pues uno siempre termina hablando con las personas que que están cerca, ¿no? Compartiendo. Entonces, una señora nos decía por qué al esposo le habían ordenado ese examen. Entonces, no, es que él ya ha tenido 2 infartos. Entonces, pues con la hermana Miriam que me estaba acompañando, le dijimos de una vez, bueno, ¿y usted lo cuida con la dieta? ¿Cómo es la dieta? Pues para nosotros de una vez entrar a hablarle sobre la reforma pro salud. Entonces ya nos comentaba qué cosas le daba. Y le dije, no le da leguminosas, frijoles, garbanzos, ¿sí? Dijo, sí, sí, claro, a él le gusta. Por ejemplo, los garbanzos, yo se los adiciono de lo que la gente siempre le adiciona, ¿sí? Tradicionalmente eso va acompañado de un tejido que hace parte del estómago de las vacas, que llaman callo. el Entonces callo. nosotros le dijimos, pero acuérdese que ese tejido es muy grasoso, eso suelta mucha grasa y ahí no le está proporcionando algo saludable. Dijo, pero es que esos garbanzos solos no alimentan. El médico dice que es puro carbohidrato. Entonces, pero nosotras las dos nos miramos, ¿no? Y le dijimos, es que uno no tiene que creerle a los médicos todo lo que digan. Si usted va y busca en el internet o en un libro, miren la composición que tiene de proteína el garbanzo, ¿sí? Y bueno, y así como ella, muchas personas están enfermas de unas cosas graves, gravísimas, con sobrepeso, por esa indulgencia al apetito, porque hay que comer así, porque así es la tradición,
porque así me enseñaron, o porque el médico dice que hay que tener en el plato la proteína y nosotros sabemos para ellos qué es la proteína. Entonces, esa indulgencia en el apetito tiene a la humanidad, y no solamente en el apetito de lo que es comida, sino en la bebida y en muchas cosas. ¿Alguien está hablando? Sí, hermanita, trae consecuencias feas, porque yo por lo menos yo también comía mucho, como mi mamá nos enseñó, las comidas con las carnes, con lo que dijo la hermana, el callo y todo eso, pero uno le puede complementar con, por decir, las acelgas, las pica bien picaditas o la espinaca, y eso le da muy buen sabor desde que uno lo sepa alinear con el ajito y el poquito de cúrcuma, y eso quedan muy ricos. Yo los preparo así, a mí me quedan sabrosos. Sí, lo que pasa, hermanita, Entonces es pues que la gente tiene ya esos hábitos y muchos años de estar complaciendo el apetito, ser indulgentes con el apetito y no solamente con el apetito, sino con la bebida y con muchos hábitos, ¿no? sí, Entonces, Dios crea a Adán noble y puro, pero a través de la indulgencia, es decir, voy a probar la fruta que nos dijeron que no debíamos probarla, a ver si es que es más deliciosa que las otras. ¿Será cierto lo que dijo el Señor, que si comíamos de ese fruto, cuáles eran las consecuencias? A pesar del gran abismo que se abrió entre Dios y el hombre por ese pecado de desobediencia, Cristo amó al pecador desamparado y por eso viene, por eso está más cerca aún de la humanidad al tomar esa naturaleza humana caída. Él deja su trono, un trono real, vistió su divinidad con humanidad, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Eso quiere decir, vistió su divinidad con humanidad y vino a nuestro mundo a unir. Siempre recordémonos lo de la escalera de Pedro. Vino a nuestro mundo a unir el abismo que el pecado había hecho y para unir el poder divino con la debilidad humana. Hemos dicho que el pecado trae consecuencias, debilita nuestro cuerpo, debilita nuestra mente. Y la indulgencia en el comer, en el beber, en los hábitos, de todo lo que tiene que ver con llevar un estilo de vida saludable, debilita. Y aunque el tema de muchos es decir que el Evangelio no es comida ni bebida, que la salvación no tiene nada que ver con la comida y la bebida, nosotros sabemos que sí. ¿Por qué? Porque una mente que está entenebrecida, obnubilada por la indulgencia, no va a querer ni siquiera escuchar, no quiere leer, mucho menos quiere escuchar. Una mente que no se va a concentrar, una mente que no va a entender. Y todo eso afecta y tiene que ver con la salvación. Una persona, cuando hemos estado enfermos y hemos experimentado momentos difíciles, no estamos en el mejor momento para estudiar la palabra, para ni siquiera tener las fuerzas y las energías para ir a hablarle a otros, para salir a predicar. Así es de que la reforma pro salud, tan olvidada, tan echada a un lado en la corporación, está afectando y está afectando gravemente a un pueblo a quien Dios le dio estas doctrinas especiales, porque todo lo que el Señor dio a su pueblo fue especial. Un día especial, una comida especial, una educación especial, en fin, una vida para llevarla de una forma especial, apartada de lo que el común del mundo
lleva o tiene. Él tomó su posición a la cabeza de la humanidad. Él es nuestra cabeza, dice, Él tomó su posición a la cabeza de la humanidad. La naturaleza, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. En esta referencia dice que tengamos en cuenta que cuando se dice naturaleza pecaminosa, es la naturaleza que tiene la tendencia al pecado, no es lo mismo que pecaminosidad. Entonces ahí la pueden tomar para falsear, para tergiversar lo que ellos quieren hacer con la doctrina de la naturaleza humana caída del Señor Jesús. Él tomó su posición a la cabeza de la humanidad. ¿Cómo Él se hace cabeza de la humanidad? Tomando la naturaleza, la que nosotros tenemos, pero no tomó de esa naturaleza la pecaminosidad, es decir, no tomó el pecado, no pecó, a pesar de tener la naturaleza pecaminosa, es decir, con las tendencias y propensiones al pecado. Eso esperamos que nos quede claro, hermanos. ¿Qué deja el Señor Jesús para venir a ser la cabeza de la humanidad? Para ser como sus hermanos, semejante en todo a sus hermanos. Dice, Él dejó a un lado su corona y su manto real y descendió de su alto comando. Acordémonos que el Espíritu de Profecía nos lo muestra como el comandante de los ejércitos celestiales. Dejó y descendió de su alto comando para tomar su lugar a la cabeza de la raza caída, vistiendo su divinidad con humanidad. Él vino a un mundo marchito, todo marchito y arruinado con la maldición para hacerse uno con la humanidad. Adán antes del pecado disfrutó de las bellezas del Edén y conoció lo que era ya un mundo marchito y arruinado cuando ya tuvo que salir del Edén y ver con dolor. Dice que cada día experimentaba el dolor y la tristeza de ver lo que sucedía en la naturaleza, en los seres vivos que lo rodeaban y aún más en lo que sucedía en su familia, en sus hijos. A este mundo, así, marchito y arruinado, es que llega nuestro Señor Jesús después de 4000 años de degradación. Como un representante de la raza caída, Cristo pasó sobre el terreno en el cual Adán tropezó y cayó. El Señor viene a ser nuestro representante y viene al terreno donde Adán cayó y tropezó. El Señor Jesús no viene a un huerto como fue colocado Adán. Viene al mundo donde ya se ve marchito y arruinado. El Señor Jesús, Él asumió la naturaleza humana, sus enfermedades, sus debilidades, sus tentaciones. Acordémonos que todas estas son citas del Espíritu de Profecía de Elena de White en el año ya 1901. Él fue hecho en semejanza de hombre, encontrado en la forma de un hombre. Él fue en todas las cosas como nosotros. No hablan de ninguna excepción. Podrían decir menos en tales cosas. No, fue en todo, en todas las cosas como nosotros. La naturaleza de Dios, cuya ley ha sido transgredida, y la naturaleza de Adán, que es el transgresor, la cual el príncipe de la vida, la naturaleza de Dios, cuya ley ha sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre.
en la naturaleza humana caída, y es caída porque se ha transgredido la ley de Dios. Para mantener su gloria velada como hijo de la raza caída, hace unos sábados atrás leíamos que es un misterio, es un gran misterio que ningún ser mortal lo puede explicar. ¿Cómo es que esa naturaleza divina se vela y se manifiesta como hombre, como humanidad? Dice, para mantener su gloria velada como hijo de la raza caída. Esta fue la más severa disciplina a la cual el príncipe de la vida se sujetó a sí mismo. Fue la más severa disciplina. Fue muy duro quizás para el Señor velar su gloria para manifestarse como un hijo de la raza caída, dejando a un lado su corona real. Él condescendió, él mismo aceptó, no fue obligado, él mismo aceptó por amor, condescendió en descender paso a paso al nivel de la humanidad caída. A medida que el Señor Jesús nace, se desarrolla como un bebé en su niñez, en su infancia, en su adolescencia. Dice, dejando a un lado su corona real, él condescendió en descender paso a paso al nivel de la raza de la humanidad caída. Cada día que el Señor pasaba en esta tierra era un día donde experimentaba esa fuerte disciplina de no poder manifestar su divinidad porque estaba velada y contemplar no solo el sufrimiento de los que le rodeaban, de los que él veía en su caminar por los pueblos, sino lo que contra él tramaban, sino lo que contra él querían y le causaban dolor, angustias, tristezas. Uno de los factores más potentes a través del cual la humanidad es vencida por el pecado es el hecho de vivir en carne pecaminosa. O sea, vivir en carne pecaminosa es uno de los factores que tenemos nosotros para ser vencidos. Y ese factor lo tuvo el Señor Jesús, pero venció. Él no fue vencido, él venció. Uno de los factores más potentes a través del cual la humanidad es vencida por el pecado es el hecho de que tengamos que vivir y nacer en una carne pecaminosa, con tendencia hacia el pecado. Y esa naturaleza es obtenida a través de muchas generaciones de ancestrales pecadores. Todas las generaciones que han vivido antes de nosotros y que hacen parte de nuestro árbol genealógico han contribuido con la naturaleza que cada uno de nosotros tenemos. Por eso se ve que en ciertas familias hay ciertas cosas muy características que vienen de su genealogía, que hacen parte de esa familia, ¿sí? Pero aquellos que ceden al pecado ahora es sin excusa. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos excusa? Hermanos, porque Cristo habitó en la carne que se había debilitado por 4000 años de degeneración. Fue entonces enviado en semejanza de carne pecaminosa. Y si él habitó aquí, en este planeta, naciendo como nacen todos los niños, de una madre, como las madres que han dado a luz los hijos en este mundo, cada madre ha contribuido con la formación de ese cuerpo y de esa naturaleza humana. El Señor Jesús llega aquí después de 4000 años
y vive en esa naturaleza pecaminosa. Entonces, y si él pudo vencer y vivió una vida sin pecado, por eso decimos que nosotros ahora estamos sin excusa para decir que no podemos vencer. Si lo seguimos diciendo es una excusa. Y eso es lo que están haciendo los promotores, los que levantan la voz para decir que eso no es bíblico. Así lo dice un caballero que sale. Eso no es bíblico, eso no está en la vida, en la Biblia. No podremos dejar de pecar nunca hasta cuando Cristo venga. Cristo ha venido en carne. ¿Cómo, hermana? Adelante, hermana. Hermana, no sé si es el mío que se me abrió, que quería comentar algo sobre lo que su merced está enseñando. O sea, el hecho de que nosotros tengamos tendencia al pecado, por naturaleza somos pecadores los que existimos en este momento. Y si nosotros miramos el principio del pecado, Satanás, ¿cómo pudo vencer a Adán si él no tenía tendencia al pecado? Él no tenía tendencia al pecado. Hasta el momento en que ellos no habían desobedecido, eran impecables y podían hablar con Dios cara a cara y tenían una relación con Dios muy, muy personal. Pero Satanás, ¿cómo lo venció a la raza humana? Desde el principio, por el estómago, por el apetito. O sea que lo que usted hablaba de los alimentos es contundente, hermana. Es contundente porque ahí nos damos cuenta que los que dicen que el evangelio no es comida, sí es comida, hermano. Porque el evangelio empezó en el Edén. Cuando el Señor vio que Adán y Eva desobedecieron por causa del apetito y de la tentación que Satanás les colocó, porque de todo podían comer, como usted estaba hablando de la indulgencia, del apetito. Ellos podían comer de todo, pero de ese no, porque ese no, Dios no quería que ellos comieran porque él sabía las consecuencias, era una prueba de lealtad, de obediencia, de todo. Y ellos no tuvieron en cuenta eso. Y ahora, si ellos no tenían tendencia al pecado, al desobedecer, se convertía eso en pecado y la muerte, o sea, de toda la humanidad. Entonces, si ellos cometieron ese pecado y fueron, o sea, vencidos por el estómago y todas las consecuencias que vemos, nos damos cuenta que causó en parte esa tentación, la libertad que ellos tenían de poder acceder al, porque Dios no les amarró las manos para que no pudieran tomar el árbol, la fruta. Dios los dejó totalmente libres, con sus manos libres para tomar. Así nos pasa a nosotros. Nosotros podemos saber que tal cosa nos hace daño. Bueno, como un poquitico, de pronto no me hace daño. Y así seguimos la esquela de desobediencia. Al pueblo de Israel también lo venció Satanás por el estómago. Y finalmente nosotros vamos a ser o victoriosos o vencidos por el estómago, porque todavía estamos luchando con esa tentación tan terrible. Y la otra cosa que me llama la atención sobre lo que usted estaba diciendo de la tendencia al pecado que nosotros cometimos. Bueno, ¿dónde comenzó el pecado? El pecado comenzó en el cielo, con la rebelión de Satanás, arrastrándose cualquier cantidad de ángeles en su rebelión. Ellos no tenían pecado, ellos eran seres celestiales sin ninguna, o sea, hasta cuando Satanás empezó a, a progresar en toda esa controversia que él se hizo en su corazón, creyéndose pues el mejor, o sea, fue su libertad la que causó la catástrofe en el cielo y la arrastró a la tierra. Entonces, el pecado, yo pienso que es un misterio, hermana. Es un misterio que solo lo descifraremos en la eternidad cuando estemos con el Señor en la tierra nueva o en los 1000 años en el cielo. Porque es que el pecado comenzó donde no había pecado. En el Edén no había pecado y sin embargo comenzó allí. Y Adán y Eva no se habían pervertido, no tenían, eran puros seres santos. Entonces, el Señor Jesús vino en la naturaleza humana después de 4000 años de pecado y venció con todas las desventajas que tenía, venció al pecado, venció las tentaciones, venció todas las trampas que Satanás le pudo poner
siendo humano, 100% humano, y siendo de carne, como ustedes dicen, yo no entiendo muy bien, o sea, con la carne pecaminosa, no sé, algo así, con una carne que era descendiente de pecadores de David y de todos los antepasados de él. Entonces, si él vino como humano y venció, cuando los otros que no tenían ninguna tendencia al pecado y que eran seres puros y perfectos desobedecieron y pecaron, entonces no hay ninguna excusa para que ninguno de nosotros, los seres humanos, podamos decir que no vamos a poder vencer. Podremos vencer con la ayuda del poder de Dios y del Espíritu Santo. O sea, si nosotros estamos unidos con el cielo, pidiendo a cada momento y a cada instante que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes sean puras delante de Dios y que podamos vencer todo lo que venga a nuestra vida, porque Satanás no nos va a dejar tranquilos nunca, en los sueños, en los pensamientos, en las actitudes, en todo lo que hagamos, cada momento Él nos está poniendo una piedra de tropiezo para que caigamos de cualquier forma. Ahí es donde tenemos nosotros que estar con los 5 sentidos abiertos para poder hacerle frente con la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente no podemos. Aunque el Señor Jesús Bueno, era humano y pudo vencer. Entonces, hermanos, es muy bonito todo lo que estamos aprendiendo. Yo me deleito y me agrado. Quería aportar otra cosita. Por ejemplo, la iglesia adventista allá en Medellín, en la universidad, ellos son portadores de supuestamente de la reforma pro salud, porque a todos los niños que viven allá internos, en el comedor nunca les dan carne ni pollo, pero los que dirigen la empresa esa, o sea, la universidad, nosotros con Miriam, no sé si Miriam esté contigo porque ella lo sabe y si lo está sí. escuchando también lo va a probar. Con Miriam nosotros allá trabajábamos cada 8 días o cada 15 días, hacíamos 100, 150 tamales. ¿Dónde los vendíamos? La mayoría en la universidad. Y cuando comenzamos, nosotras oramos y todo eso y le pedimos a Dios que qué hacíamos porque no queríamos hacer tamales de pollo. Entonces ella dijo, no, pero hay gente que come pollo. Entonces yo le dije, bueno, pero en la universidad seguro vamos a vender, la mayoría es vegetarianos, sin pollo. Dijo, bueno, pues vamos a contratarlo. Y nos fuimos. Hermano, de toda la cantidad de tamales que nos encargaban, si a mucho 10 o 15 personas encargaban sin pollo. Y eso no nos daba rentabilidad porque teníamos que hacer cantidad para que diera rentabilidad. Nosotros los hacíamos y a veces ni le ganábamos a eso, porque al tamal vegetariano, pues es más costoso y como era poquito, pues no daba la talla. Entonces nos quedábamos asombradas con ella de mirar que todos esos pastores eran carnívoros, todos comían pollo, pero y grande la presa, no nos lo va a echar chiquita, así nos valga más, grande la presa. Entonces imagínense, si ellos que ponen a los muchachos a no comer carne, pero ellos se la comen, tienen doble moral. Entonces, es terrible. Y así somos la mayoría de adventistas que creíamos que no, un poquito de carne, un poquito de pollo, como es carne limpia, no nos va a hacer daño. Entonces, es impresionante todo lo que estamos aprendiendo. Gracias, hermana, por el Gracias, espacio. gracias, hermana. Hermana, debe tener, hermana Dalila, Sí, señora. tenga bien claro que la naturaleza con la que nacemos es una naturaleza Hermana, pecaminosa, es decir, con tendencia, Tendencia, tendencia al pecado. al pecado porque nacemos hermana Argenis, con propensión. Hermana Argenis, se le está oyendo una interferencia. No sé, es que si esto está fallando hoy. Sí, se le está oyendo esta interferencia, sino que yo antes de que terminara los últimos 2 minuticos, me gustaría aportar algo sobre lo que usted dijo hace un ratico sobre la carne santa, como a leer un escrito aquí que tiene la hermana Elena en Primeros Escritos, página 301, ¿sí? Si me permite, aquí los últimos 2 minuticos antes de terminar. Bueno, algunos de los primeros adventistas, luego de la experiencia de 1844, estoy leyendo un proyecto que se llama Los engaños de la nueva teología de los hermanos Standis, ¿sí? Entonces ¿Eso es de dice, lo de la carne santa, dijo? sí, sobre la carne santa en el libro de los hermanos Standis que se llama Los engaños de la nueva teología. Ah, sí. Y sí, en la página 56 dice, algunos de los primeros adventistas, luego de la experiencia de 1844, perdieron su contacto con Dios y desviaron y derivaron para el fanatismo, o sea, se volvieron fanáticos. Elena de White encaró estos
extremistas con un así, dice el Señor. Ella reprobó a aquellos que enseñaban un estado de perfección en la carne, ¿sí? Que consecuentemente no pecarían. O sea, como ya tenían un estado de perfección, ellos no iban a pecar más. Sobre ello, la señora White escribió posteriormente. Ellos sustentaban que aquellos que fueron santificados no pueden pecar, y eso naturalmente lleva a creer que las afecciones y deseos de los santificados eran siempre rectos, que todo lo que ellos hacían era recto y no corrían el riesgo de conducirlos a pecado. O sea, que ellos ya estaban en ese estado, entonces nada los llevaría a pecar. De acuerdo con esos engaños, practicaban los peores pecados bajo el manto de la santificación. Y a través de su influencia engañadora e hipócrita, estaban obteniendo un extraño poder sobre algunos de sus adeptos, que no veían el mal de estas teorías aparentemente bellas y seductoras. Los engaños de esos falsos maestros fueron nítidamente abiertos delante de mí y vi el terrible juicio que se levantaba contra ellos en el libro de registros y la culpa horrible que los cubría por profesar completa santidad mientras sus actos diarios eran ofensivos a los ojos de Dios. Primeros Escritos, página 301. Entonces, en ese tiempo, en 1900 también existió un movimiento de la carne santa que estaba relacionado con el perfeccionismo. Ellos tienen aquí un estudio maravilloso que pudiéramos en algún momento escoger un día para que pudiéramos estudiar este tema sobre lo que ella habló también del perfeccionismo, de la perfección. Algunos confundían, ella habló del perfeccionismo que lo confundían con la perfección. Entonces, ella habló del perfeccionismo que estaba construido sobre los méritos de las obras humanas, algo así como los católicos. Y también hizo la diferencia entre el perfeccionismo y la perfección cristiana, porque la perfección cristiana la da Dios. Sí, no es por mérito propio, porque nuestras justicias son trapos de inmundicia. Entonces quería hacer este aporte antes de que termináramos. Gracias, hermano. Bueno, hermana Ángela, pues para evitar que de pronto esto, no sé, es que yo casi ni los oigo y está escuchando mal por ratos, hermana Ángela, le ruego el favor a ver si por favor tiene la oración para terminar la escuela sabática. Claro que sí. Vamos a orar entonces para concluir. Amantísimo Padre Celestial, le damos la gloria y la honra, la alabanza en este día. Estamos agradecidos por estos maravillosos estudios, porque cada día nos vas instruyendo más y más por medio de su santa palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado a entender, por medio de la obra del Espíritu Santo y el ministerio de los santos ángeles, esta gran verdad, que sigamos estudiando, ahondando más en este tema maravilloso que ha sido tan controversial en estos últimos tiempos y que muchas personas en el mundo, la gran mayoría, están errando en este aspecto, enseñando algo distinto de lo que verdaderamente fue, que fue la naturaleza de Cristo, pecaminosa que Él tomó. Están enseñando muchas teorías. Permite, Señor, que muchos que han sido engañados puedan estudiar por ellos mismos, investigar ellos mismos la verdad y no se dejen seguir engañando de estos falsos maestros, porque sabemos y todos sabemos que nuestra salvación está en fuego si enseñamos falsas doctrinas y en este caso si enseñamos la naturaleza de Cristo. Estamos creyendo, enseñamos una falsa naturaleza, estamos creyendo en un falso Cristo. Por eso, Señor, te pedimos por estas personas que son sinceras, pero que han sido engañadas para que ellos
usted, oh Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, les pueda abrir los ojos y puedan ver la verdad y aceptar. Síguenos dirigiendo, oh Padre Celestial, en este día. Bendice a nuestro hermano Carlos, que va a trazar la palabra. Que no sean sus propias palabras, sino las tuyas, Señor, a través de él. Y que a nosotros nos des, por favor, el discernimiento espiritual. El Espíritu Santo nos asista en este momento para que nos dé la sabiduría, el discernimiento para poder comprender su palabra. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor.